es sobre las suprarrenales. Como ustedes son chicos muy inteligentes, me encanta enseñarles. Esta es la tabla de contenidos. Les voy a hablar una breve introducción, el control neuroendocrino de este eje, el POM, POMC, todo con mayúscula, que es la propiomelanocortina, los receptores de las hormonas esteroideas, que ustedes ya saben perfectamente que están en el mismo citoplasma, y como van a ver, hay dos que se encuentran dentro del citoplasma por el núcleo. La corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La palabra corticoide y en general las hormonas esteroideas derivan del anillo ciclopentano peridrofenandreno, que tiene dos sinónimos, esterano o gonano. Son compuestos ampliamente distribuidos en animales y plantas, y el complejo proceso de formación de las hormonas y en general de todas las hormonas esteroideas deriva del colesterol. Hoy yo les voy a enseñar en un cuadrito la esteroidogénesis y se van a dar cuenta qué fácil que es. La palabra cortic o raíz cortic de corticoide deriva de corteza. La corteza adrenal produce más de 40 esteroides, pero solamente una parte de ellos tienen función biológica. ¿Por qué se llaman suprarrenales? Porque estas glándulas se ubican sobre los riñones. Tienen forma piramidal, miden 5 por 3 por 1 centímetro y está compuesta por corteza y médula, rodeada por una cápsula fibrosa. Aquí está su cápsula fibrosa, la corteza que es amplia y la médula. La corteza, que ahora les voy a hablar, tiene a su vez tres zonas: glomerular, fascicular y reticular. Con relación a la vascularización, está dada por la arteria aorta y por las venas principales. Se forman dos plexos arteriolares, uno subcapsular inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa y en la capa reticular, que es la zona de la corteza que está pegada hacia la médula. Estos dos plexos riegan la corteza y la médula es regada por ramas procedentes de la médula es regada por ramas procedentes de la corteza. La corteza tiene tres capas o zonas. Glomerular, que es la más externa, 15%, produce los mineralocorticoides a la cabeza de la aldosterona. La fascicular, que es la capa media, es la más amplia, la más extensa, 75%, produce los glucocorticoides a la cabeza, el cortisol. Y la reticular, que es la capa interna, la que está pegada hacia la zona o capa medular, es el 10% y produce los esteroides sexuales a la cabeza, los andrógenos, que ahora les voy a enseñar qué enzimas hacen que finalmente se convierta a testosterona, dihidrotestosterona o a estrógenos. Glomerular, fascicular y reticular. Y pegada a la reticular se encuentra la médula. La médula está conformada por células cromafines de origen neuroectodérmico que produce las catecolaminas. Las más conocidas por nosotros son la adrenalina y la noradrenalina, también conocida como epinefrina o norepinefrina, pero aquí falta la dopamina. Características histológicas de la corteza. Vamos a hablar de cada una de las capas o zonas que conforman la corteza. Glomerular, ustedes me van a decir el porcentaje, ¿ah? Glomerular, 15%. Su estructura no ha sido definida, es un tamaño pequeño, es muy pobre en lípidos. La respuesta a TTH es pobrísima, así es que una disminución o un incremento de TTH no tiene ninguna influencia sobre la glomerular, es muy pobre, dado que la glomerular, que secreta los mineralocorticoides a la cabeza, la aldosterona, que es un potente mineralocorticoide que va a elevar mi presión arterial, va a incrementar la volemia, está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y no por la ACTH. La fascicular, estructura columnar, tamaño celular y grande, es rica en lípidos, por eso se caracteriza, es la única zona rica en lípidos. Respuesta a CTH sí se va a dar en forma aguda. Ahora les voy a mencionar qué sucede cuando estamos estresados, un sismo o una mala noticia.
Una disminución del ACTH va a ocasionar atrofia de la fascicular o una disminución en la secreción de cortisol, y un incremento del ACTH va a producir una hipertrofia e hiperplasia de la fascicular con disminución de su contenido lipídico, y este incremento de ACTH va a hacer que la fascicular secrete grandes cantidades de cortisol y nos va a dar una sintomatología y unas características en la piel que ahora se las voy a mencionar en una imagen, todo resumido. La reticular, porcentaje 10%, estructura estrecha, tamaño celular compacto, tiene gránulos de lipofucina, pero la cantidad no es rica como en la fascicular. Hay respuesta a la ACTH, fíjense ustedes, pero es crónica, es decir, tiene que haber un estímulo permanente del ACTH para recién tener influencia sobre la reticular. Si hay una disminución de la ACTH, va a haber una atrofia de la reticular, y si hay un incremento de la ACTH, va a haber hipertrofia de esta zona. Existe una deficiencia de una enzima llamada 21 hidroxilasa que va a impedir la conversión final o una de las últimas etapas para obtener el cortisol. Entonces, al estar ausente esa enzima, la vía del cortisol se va a desviar hacia la vía de los esteroides sexuales, y si nace una bebé van a ser congenitales ambiguos por hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Cómo se controla este eje? El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal tiene tres aspectos muy importantes: el ritmo circadiano, la respuesta al estrés y el retrocontrol negativo. Yo les voy a explicar cada uno de ellos. Empecemos con el ritmo circadiano, que les voy a poner unos ejemplos también. Fisiológicamente, el cortisol tiene su nivel más alto a las 6 de la madrugada y más bajo a las 4 de la tarde. Entonces, ¿en qué persona se va a alterar este ritmo normal? Porque si yo no esté estresada, la regulación, la liberación o secreción de ACTH y cortisol se va a dar. Es una secreción pulsátil. Entonces, ¿en quiénes está alterada? En personas que sufren de depresión, en personas que tienen determinados trastornos neurológicos. La respuesta al estrés. Una persona que tiene indemne sus glándulas suprarrenales, si en este momento recibe una mala noticia, esa persona inmediatamente no se va a desmayar, porque esa mala noticia que le ha generado estrés va a actuar sobre su hipotálamo para que este hipotálamo libere CRF o CRH, y la CRH va a actuar sobre la dendrohipófisis, sobre las células corticotropas, para que segreguen ¿qué hormona? ACTH. Y la ACTH va a actuar sobre la fascicular para que segregue ¿qué hormona? El cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si yo no soy asmática y no tomo corticoides y no tengo ninguna enfermedad en la cual yo tome corticoides, glucocorticoides exógenos, mi glándula suprarrenal va a responder inmediatamente y yo no me voy a desmayar. Es más, voy a correr. Si alguien me quiere agredir, me voy a defender, el cortisol. Sin embargo, si yo tengo enfermedades como los asmáticos, el lupus, la artritis o cualquier otra enfermedad donde voy a tomar crónicamente de por vida corticoides, no voy a tener esta respuesta. A mí me dan una mala noticia, o tengo un simple resfriado, o me da fiebre por algún motivo, y yo me puedo desmayar. No tengo la hormona del estrés o de la respuesta al estrés en niveles adecuados. Entonces, los glucocorticoides exógenos sí me van a bloquear la respuesta de ACTH al estrés. Yo voy a estar estresada, voy a estar preocupada, pero como tomo o me aplico glucocorticoides exógenos, no voy a responder adecuadamente a la liberación de cortisol. Con relación al retrocontrol negativo o feedback negativo, este está dado
principalmente por el cortisol. Niveles elevados de cortisol por feedback negativo van a actuar sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis, disminuyendo la secreción de CRF y de ACTH. Asimismo, por feedback de asa corta, se va a inhibir la secreción tanto de ACTH como de CRF. Resumiendo, el hipotálamo libera CRH o CRF, o sea, ya lo hemos aprendido en la primera clase, actúa sobre las células corticotropas de la adenohipófisis para que segreguen ACTH, y la hormona adrenocorticotropa, o también llamado corticotropina, va a actuar sobre la fascicular, en este caso, es un ejemplo que les estoy dando, sobre la fascicular, y esta fascicular, que pertenece o es una de las zonas de la corteza, va a producir cortisol, y el cortisol, una vez producido por feedback negativo, va a inhibir los dos centros que les estoy mostrando aquí a nivel de la adenohipófisis e hipotálamo. Está claro, ¿verdad, chicos? Esto no es el resumen de lo que les he hablado. Hablemos ahora de la CRF o CRH. Está en inglés. El factor liberador release de corticotropina. Es un péptido de 41 aminoácidos, tiene una vida media larga, porque generalmente las hormonas no esteroideas, peptídicas o derivados de aminoácidos tienen un tiempo de vida media de 15 minutos. Son producidas en el núcleo, es producida en el núcleo paraventricular, también es producida por la placenta, se los mencioné en una de las clases que hubo el apagón, y sus niveles aumentan al final del embarazo y en el parto. Recuerden, y esto les va a servir para el examen, todas las hormonas o factores liberadores o inhibidores que se producen en el hipotálamo y todas las hormonas que se producen en la adenohipófisis son no esteroideas, peptídicas o derivadas de aminoácidos, son sinónimos, ¿ok? Aquí está lo que les mencioné. Niveles fisiológicos de cortisol, ustedes son chicos sanos, no inhiben la respuesta de ACTH al estrés. En este momento hay un sismo, una noticia terrible, o uno de ustedes tiene aracnofobia, y no es broma, miran una araña y les da pero pánico, pavor, no se desmayan porque sus glándulas suprarrenales, su corteza, su fascicular está indemne. Pero si fuesen chicos asmáticos que ya llevan 2 o 3 meses tomando corticoides, basta que sea más de una semana y que supere los 7.5 miligramos de cortisol, o sea, no se necesitan meses para inhibir al eje, basta una semana con dosis mayores a 7.5 miligramos de prednisona. Entonces, si ustedes toman glucocorticoides exógenos, sí se inhibe la respuesta de ACTH al estrés. Se estresan terriblemente, quieren correr y no pueden, hasta se pueden desmayar, porque estos glucocorticoides exógenos han inhibido al eje. Hablemos de la ACTH. La hormona adrenocorticotropa o corticotropina, su precursor hormonal es la propia melanocortina, es sintetizada y secretada por el corticotropo en la adenohipófisis. Tiene 39 aminoácidos y su porción aminoterminal es la que tiene la acción biológica. Su vida media es corta, de 7 a 12 minutos, y la secreción es episódica, lo mismo que la CRF o CRH. Y esta secreción episódica es independiente, lo mismo que la CRF y CRH, de los niveles de cortisol, si no, no hubiese ritmo circadiano. En algunos casos, un solo gen codifica más de una hormona. Un ejemplo es la propia melanocortina. Esta se expresa tanto en la célula corticotropa de la adenohipófisis como en la célula de la pars intermedia. En la pars intermedia, recuerden ustedes, se va a producir la MSH. Y la MSH tiene como madre a la propia melanocortina. Y la ACTH se produce en la adenohipófisis. Y la ACTH tiene como madre a la propia melanocortina. Entonces, la ACTH y la MSH, la hormona melanoestimulante, y otras que les voy a mencionar, como el CLIP, como las endorfinas, o encefalinas, que son un tipo de endorfinas, todas ellas son hermanas, pero de diferente padre. ¿Recuerdan los 2 ejemplos que les di? A ver, ¿cuáles son otras? ¿Cuál es otra prohormona, chicos, que les hablé cuando les hablé del páncreas? La prosomastatina y el proglucano. Muy bien.
Entonces, acá se los puse a colores y acá se los puedo poner también en blanco y negro y acá se los he copiado. Yo mismo se los he copiado. Entonces, la propia melanocortina es un precursor hormonal y estos son sus hijos. La ACTH, que es el motivo de la clase, la adrenocorticotropa, la beta-lipotropina, la gamma-lipotropina. Cuando le grabé la clase, porque anoche se las he grabado, yo quería encontrar el puntero en el mismo programa, como lo encontré el año pasado. No lo he encontrado por ningún motivo, pero ya que estoy aquí con ustedes, lo puedo ubicar. La gamma-MSH, que está aquí, la alfa-MSH, el CLIP es el péptido intermediario, similar a la corticotropina, la beta-endorfina, la beta-MSH, y acá tenemos también a la gamma-endorfina y a la alfa-endorfina, que vienen a ser encefalinas. Con relación a los receptores esteroideos, recordemos que los receptores de las hormonas no esteroideas, peptídicas o derivadas de aminoácidos, ¿dónde se encuentran? En la parte externa de la célula, en la membrana. Perfecto. En cambio, los receptores de las hormonas esteroideas se encuentran en el citoplasma. En este caso, los receptores de los glucocorticoides y mineralocorticoides se encuentran en el mismo citoplasma, mientras que del grupo de las hormonas esteroideas y de la vitamina D se encuentra el receptor en el núcleo. Muy bien. Todo lo que les he hablado para enamorarlos de las glándulas suprarrenales es algo macro. Entonces, esta parte les va a parecer sencillísima, porque les voy a hablar de cada una de las zonas de la corteza. La corteza tiene 3 capas o zonas. Los porcentajes ya se lo saben: glomerular, fascicular y reticular. Características histológicas, algo importante que ustedes recuerden. La glomerular. ¿Quién tiene influencia sobre la glomerular? ¿La ACTH tiene influencia sobre la glomerular? ¿Es su principal? No. ¿La principal influencia? No. ¿Quién es su principal influencia para que se pueda producir aldosterona? Sistema renina-angiotensina. ¿Qué sistema? Renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque la glomerular produce la aldosterona. Y finalmente la aldosterona, que ahora les voy a enseñar, va a ser secretada, ¿no?, por una serie de procesos, por una serie de pasos que yo les voy a enseñar con mucho cariño y se van a dar cuenta que es recontra fácil. Y de la forma en que se los he puesto en imagen es mucho más sencillo de que se les vaya a grabar. La fascicular sí está influenciada por ¿cuál? Por la ACTH. Entonces la ACTH va a hacer que se produzca cortisol por la fascicular. Y esta es la que es rica en ¿qué? Proteínas. ¿Es rica en qué? Lípidos. En lípidos, no se olviden. Y la reticular es la que va a producir los esteroides sexuales. ¿Está influenciada por la ACTH? Sí, pero en forma crónica. Y yo les hablé que hay recién nacidos que tienen esta zona reticular totalmente hipertrofiada. Y en una recién nacida, o valga la redundancia, en un feto femenino, en un recién nacido femenino, esa hiperplasia, esa hiperplasia suprarrenal congénita es la primera causa de genitales ambiguos. Y se necesita mucho ojo clínico porque muchas veces esa niña tiene el clítoris hipertrofiado y la confunden con un varoncito y la crían como varoncitas a nombre de varoncito. Hasta que alguien se da cuenta que es el clítoris hipertrofiado y que es una niña, no un varón. Y ahora, cuando les hable de la esteroidogénesis, les voy a enseñar específicamente dónde está ese punto de quiebre de la 21-hidroxilasa. Entonces, resumiendo aún más, glomerular produce los mineralocorticoides, a la cabeza la aldosterona, la fascicular los glucocorticoides, a la cabeza el cortisol, y la reticular, el 10% de los esteroides sexuales, a la cabeza los andrógenos, que por una serie de pasos que hoy se los voy a mostrar, terminamos en hidrotestosterona o en estrógenos. Aquí está la función esteroidogénica. Glomerular
fascicular y reticular. Fíjense por favor que ya sea que mi corteza vaya a producir aldosterona, cortisol o esteroides sexuales, todos tienen en común a la misma madre, el colesterol. El colesterol es el precursor de todas las hormonas, sin excepción, producidas en la corteza, de las hormonas esteroideas. Para producir aldosterona por la glomerular tenemos una única vía que parte del colesterol, pregnenolona, progesterona, deoxicorticosterona y corticosterona, y dos vías que van hacia el cortisol, que parten de la pregnenolona y de la progesterona. Aquí está el punto de quiebre que les mencioné. Cuando hay una deficiencia de la 21-hidroxilasa, que es algo congénito, los productos femeninos nacen como si fuesen varoncitos, porque el clítoris aparece hipertrofiado. ¿Por qué? Porque al no existir esa enzima, no va a haber la conversión hacia 11-deoxicortisol, y este no va a pasar a convertirse a cortisol por esta enzima, la 11-beta-hidroxilasa. Al anularse este paso, se va a desviar hacia esta vía y se van a formar más esteroides sexuales. Y este acúmulo de esteroides sexuales, sobre todo masculinos, la androstenediona y testosterona, vamos a tener un recién nacido femenino como si fuese genitales de un varón, y eso se llama genitales ambiguos. Y para obtener los esteroides sexuales tenemos tres vías: una que nace de la pregnenolona, la otra de la progesterona y la tercera de la 11-deoxicortisol. La primera termina en dehidroepiandrosterona, la segunda en androstenediona, lo mismo que la tercera en androstenediona. Sea como fuere que terminen de dehidroepiandrosterona o androstenediona, el paso es obligatorio hacia androstenediona, dado que la dehidroepiandrosterona sufre una transformación por esta enzima, la 3-beta dehidrogenasa o deshidrogenasa, hacia la androstenediona, también llamada androstendiona o también conocida simplemente como A4. Esta androstenediona, por acción de la 17-beta reductasa, se convierte en testosterona, y la testosterona, por la 5-alfa reductasa, es la enzima más conocida en medicina cuando hablamos de la esteroidogénesis, se convierte a dihidrotestosterona, que es la hormona activa. La androstenediona o A4, por aromatización, especialmente en el tejido graso, pero hay otros tejidos que ahora les voy a mencionar, se va a convertir a estrona. Entonces, cuanto más gordita la paciente, va a tener una mayor fuente de estrona, la cual por las 17 beta reductasas se va a convertir a estradiol. Cuanto más gordita la paciente, repito, va a tener más fuente para convertir la estrona a estradiol. Sin embargo, repito, esto es perjudicial, porque las gorditas, como siempre van a tener el estímulo del estrógeno, van a tener una mayor predisposición a tener cáncer de endometrio y cáncer de mama. En lo único que están protegidas es en la osteoporosis. Eso es lo único que están protegidas. Después tienen más riesgo para cáncer de mama y cáncer de endometrio, justamente porque tienen más tejido graso, donde va a haber más áreas para la aromatización. ¿Cómo se regulan las capas? Hablemos de la glomerular, fascicular y reticular. Es bien sencillo. La glomerular, ya todos lo saben, me lo han repetido en coro, está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la fascicular y reticular por la ACTH. La fascicular en forma aguda y la reticular en forma crónica. Estos son algunos de los síndromes más comunes que se van a producir cuando hay un exceso en la producción de estas hormonas en las zonas antes descritas. Por ejemplo, un exceso de cortisol por la fascicular me va a producir el síndrome de Cushing. Cuando el exceso de la producción de cortisol sea por un adenoma de la suprarrenal en la zona fascicular, o sea por una hiperplasia de la suprarrenal en la zona fascicular, vamos a tener el síndrome de Cushing. Si tenemos el tumor
a nivel de la célula corticotropa de la adenohipófisis, estamos hablando de enfermedad de Cushing. Cuando hay un exceso de aldosterona por la glomerular, tenemos una enfermedad llamada hiperaldosteronismo. Si hay un exceso de DOCA, el síndrome adrenogenital, que cursa también con hipertensión arterial. Exceso de andrógenos, síndrome adrenogenital. Y un exceso de estrógenos, tumores feminizantes de la suprarrenal. Estos son cuadros clínicos que en algún momento, me imagino yo, les van a mencionar. La glomerular. La glomerular, que representa, ¿qué porcentaje? Acuérdense de un quinceañero. Que representa el 15% de toda la corteza, sintetiza aldosterona. La aldosterona, queridos alumnos, tiene la función de mantener constante, bien importante, el volumen sanguíneo y los niveles de sodio y potasio en el plasma. Por lo tanto, un exceso en la producción de aldosterona, como la enfermedad de Crohn, un exceso, o por un adenoma, un exceso en la producción de aldosterona me va a producir hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque me está reteniendo sodio, me está reteniendo agua y va a aumentar la volemia. El exceso de aldosterona me va a producir hipertensión arterial, pero se va a caracterizar por, y eso ayuda en el laboratorio, pueden pedir actividad de renina plasmática, la cual va a estar suprimida. Entonces, si yo estoy sospechando que este individuo es hipertenso por excesiva secreción de aldosterona, debido a la presión está hipertenso, además solicito en el laboratorio la actividad renina plasmática, la cual va a estar suprimida. ¿Por qué? Porque si yo tengo presión alta, el incremento del volumen incrementa la perfusión del aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular, cuando el volumen está elevado, inmediatamente disminuye al mínimo la producción de renina. Entonces, si yo tengo un hipertenso con altos niveles de aldosterona y renina suprimida, yo tengo que sospechar que tenga un problema en la zona glomerular. Lo más probable es que tenga un adenoma en esta zona glomerular. Y además, según eso en el diagnóstico, va a presentar hipocalemia, porque una de las características de la aldosterona es: yo retengo agua, retengo sodio, pero elimino grandes cantidades de potasio. Muy bien, empecemos. Tengo un paciente que tuvo un accidente, ha perdido mucha sangre, el pobre está a punto de chocar. Entonces va a acontecer una hipoperfusión renal, porque no le llega flujo sanguíneo, no hay volumen, y esta es una señal para el aparato yuxtaglomerular. Repito, la hipoperfusión, la hipovolemia, es un estímulo para que el aparato yuxtaglomerular empiece su secreción de renina. Presten atención. La renina es la encargada de convertir el angiotensinógeno producido en el hígado a angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte a angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina, la cual se produce en el pulmón y una pequeña cantidad en el riñón. Esta angiotensina 2 es la madre del cordero, porque va a tener 5 acciones diferentes que van a hacer lo mismo. Van a incrementar la volemia, van a incrementar la presión arterial. Entonces, la angiotensina 2 va a actuar directamente sobre la glomerular para que ésta secrete aldosterona. La aldosterona va a ser el estímulo para que a nivel renal acontezca la reabsorción de sodio y cloro, retención de agua y excreción de potasio. Exactamente lo mismo, sin mediación de la aldosterona, lo hace directamente a nivel renal la angiotensina 2. Además, la angiotensina 2 actúa a nivel central, incrementando la actividad simpática y por ende la presión arterial. La angiotensina 2 actúa a nivel arteriolar,
aumentando la presión sanguínea, ya que produce vasoconstricción. Y actúa a nivel de la hipófisis posterior, secretando ADH u hormona antidiurética o vasopresina. Ustedes aprendieron en la primera clase que la hipófisis posterior o neurohipófisis es el almacén de la hormona antidiurética que es producida en el hipotálamo. Una vez que se secreta la hormona antidiurética, esta sirve de estímulo para que a nivel del conducto colector se absorba agua. Cada uno de los pasos que les he mencionado van a conllevar a la retención de agua y sodio con incremento de la volemia, perfusión del aparato yuxtaglomerular aumentada que va a incidir directamente sobre el aparato yuxtaglomerular para que deje de producir renina. ¿Quedó claro? Ya, solo máximo. Resumiendo, el aparato yuxtaglomerular por hipovolemia me produce renina. Esta va a permitir la conversión de angiotensina y angiotensinógeno producido por el hígado a angiotensina 1. Esta se convierte a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y la angiotensina 2 actúa directamente sobre la glomerular, liberando aldosterona. Hablemos ahora de la capa fascicular. Cuando les hablo de los mecanismos de regulación, he empezado de la parte más externa y voy a terminar con la parte más interna. Entonces, como la glomerular es la parte más externa, por ahí empecé, de la corteza. La parte media la constituye la fascicular 75%. Sintetiza los glucocorticoides. ¿Cuáles son sus funciones? Estimula la neoglucogénesis hepática, es decir, la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Disminuye la utilización periférica de glucosa. Recordemos que los glucocorticoides disminuyen la sensibilidad a la insulina, por lo tanto, la insulina no va a poder introducir la molécula glucosa, ya que estos glucocorticoides, van a alterar la sensibilidad de los receptores a la insulina. Incrementa la degradación de proteínas en el músculo, piel e hígado, y va a hacer que la piel del individuo sea muy delgada, hasta se van a poder ver los vasos, las estrías venosas, y las heridas no van a cicatrizar. Eso se los voy a mostrar en una imagen. Pero, en conclusión, ¿qué podríamos decir de todo ello? Que los glucocorticoides en exceso, una persona estresada permanentemente, va a terminar siendo diabética. Y si ya es diabética, va a terminar con las glucosas muy altas, un diabético descompensado. Porque el efecto neto es producir más glucosa, evitar que esta glucosa entre a la célula y todavía va a degradar las proteínas. Recuerden que los aminoácidos van a servir para formar más glucosa. Además, incrementan la lipólisis, por lo tanto hay riesgo para la formación de cuerpos cetónicos. Incrementa la destrucción y proliferación de las células linfoides. Por eso los pobres pacientes que utilizan corticoides por largo tiempo o tienen síndrome de Cushing son muy enfermizos, tienen las defensas muy bajas. Retarda la entrada de agua a la célula y aumenta la depuración del agua libre. ¿Cómo circula el cortisol? El 75% del cortisol, como les mencioné en una de las clases, va a estar circulando en la sangre a través de sus transportadores. ¿Y cómo se llaman los transportadores del cortisol? CBG. Globulinas transportadoras de cortisol. El 75% del cortisol es transportado por estas CBG. El 10% circula libremente, la menor cantidad. Y el 15% circula unido a la albúmina, que no debiese, porque la albúmina es la parte más importante de las proteínas y es la que permite los niveles adecuados de la presión oncótica, para que no tengamos edema. Los glucocorticoides sintéticos no se unen a estas globulinas transportadoras de cortisol. Solo nuestros corticoides endógenos circulan en sus verdaderos transportadores, excepto, y aquí está, la prednisolona. A pesar de ser sintético,
si se logra unir a estas globulinas transportadoras de cortisol. La albúmina, ¿quiénes se unen a la albúmina? Porque siempre hay excepciones a la regla. Se unen a la albúmina la androstenediona o androstendiona, o A4 es lo mismo, la de hidroepiandrosterona, que es la madre de la androstenediona, y todos los glucocorticoides sintéticos, excepto la prednisolona. ¿Cómo se regula la capa fascicular, la que produce los glucocorticoides? Idéntico al ejemplo que les di. Recuerden el ejemplo que les di en la introducción. El hipotálamo, imagínense una persona súper estresada, no sé, cada quien tiene su nivel de estrés también. Ahorita hay un sismo y la mitad de ustedes va a salir volando por acá, la otra mitad va a salir pero caminando. No sé, me imagino que un 1% se quedará sentado observando lo que hacen sus compañeros. Entonces, una persona estresada, cada quien tiene, repito, su nivel de estrés y cosas que le causan estrés. Hay personas que ven una araña y se estresan terriblemente, hasta gritan. Se libera CRF o CRH por el hipotálamo. Esto actúa sobre la hipófisis anterior, la cual va a producir la hormona adrenocorticotropa, y esta va a actuar sobre la fascicular haciendo que se libere cortisol, y por feedback negativo se va a inhibir a nivel del hipotálamo e hipófisis la secreción de CRH y CRS. Es exactamente lo mismo. El estrés, la propia hormona antidiurética, la angiotensina 2, como les acabo de mostrar en una imagen, también actúan haciendo que se libere CRH. Esta actúa sobre la vena hipófisis, se libera el CTH, actúa sobre la fascicular y se libera el cortisol. Entonces, la madre del cordero para que se libere cortisol es el estrés. El estrés va a actuar directamente sobre el hipotálamo y también actúa sobre la hipófisis, pero el efecto directo, repito, es sobre el hipotálamo. Entonces, una persona estresada hace que el hipotálamo produzca más CRF o CRH. Aquí está lo que les mencioné en el ejemplo al iniciar esta clase. El cortisol tiene su propio ritmo circadiano, es algo fisiológico, es pulsar. El pico más alto es a las 6 de la mañana, por eso nos despertamos el domingo, abrimos los ojos, nos estiramos y podemos volver a dormir, pero es algo increíble como a las 6 de la mañana nuestro cuerpo abre los ojos, bueno, salvo que nos hayamos acostado a las 5 de la mañana, ¿no? Y el pico más bajo es a las 4 de la tarde. El cortisol suele aumentar a las 3 a 5 horas del sueño. La variabilidad es individual, hay personas que son noctámbulas, sobre su ciclo circadiano. Hay alteración del ritmo en estrés físico, esos niños que los golpean, esos niños que viven permanentemente estresados, pobrecidos, ni siquiera crecen, porque permanentemente están con alteración del cortisol. Las personas estresadas, los niños estresados, tienen el cortisol muy elevado, no se imagina, más de 40. Y se quedan telerines, porque el cortisol inhibe a la hormona de crecimiento y a la somatomenina C. Entonces los niños que son golpeados, insultados, pobrecillos, no crecen. Personas depresivas que tienen manías también tienen alteración de la secreción del cortisol. El síndrome de Cushing, en el síndrome de Cushing hay liberación de cortisol todo el día, porque es un tumor, una hiperplasia de la fascicular que produce cortisol todo el tiempo. Ahora les voy a enseñar una imagen. Esta es una imagen típica de un paciente con síndrome de Cushing, que es mucho más frecuente que la enfermedad de Cushing. Ya les dije lo que es síndrome, ya les dije que es enfermedad, tienes que acordar. ¿Cuáles son las consecuencias del exceso de cortisol que se suelen ver en personas con síndrome de Cushing o en personas que tienen Cushing iatrógeno, farmacológico? Aquellas personas que sufren de enfermedades, ya les puse como ejemplo el lupus, la artritis, el asma, enfermedades que tienen que utilizar corticoides de por vida. Los trasplantados renales, ¿han visto esa carita que tienen? Como Winnie, ¿se acuerdan? Había una serie de televisión que eran dos negritos, Arnold creo que era el negrito, Arnold, algo así, Arnold. Bueno, él era un trasplantado renal. Entonces los trasplantados renales tienen la fascia cushingoide, cara de luna llena, producido por el cortisol.
A nivel de la vasculatura, las personas con exceso de cortisol van a tener hipertensión arterial, ya que aumenta la sensibilidad a agentes que incrementan la presión arterial, como las catecolaminas, la angiotensina 2, y también aumenta el cortisol la síntesis de angiotensinógeno. Y recuerden que el angiotensinógeno se va a convertir ¿a qué? El angiotensinógeno se produce en el hígado. ¿En qué se va a convertir? Muy bien. ¿Por acción de quién? De la renina. ¿Y dónde se produce la renina? En el aparato cerebrovascular que está en el riñón. Muy bien. A nivel renal va a producirse edema, alcalosis hipocalémica e hipertensión arterial. ¿Y por qué se produce eso? Por retención de sodio y pérdida de potasio. También va a haber un aumento de la velocidad de filtración glomerular. Aquí hay otras características que están en inglés y acá están en español. Yo he creído conveniente, antes de esto había otra diapositiva que decidí anoche desaparecerla y decirle, y dije, ya que la clase la voy a grabar con audio y los chicos van a tener mi dulce voz, mejor les explico en esta imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Todas las consecuencias del exceso de cortisol y otras más que también, si me inspiro y me acuerdo, se las voy a decir. Va a haber una redistribución de la grasa. La cara se llama fascia cushingoide o cara de luna llena. Las mejillas están enrojecidas. Va a haber la aparición de las extremidades muy delgadas, se llaman extremidades tubulares, no está acá, pero se les estoy diciendo. Fragilidad capilar, salen moretones espontáneos o equimosis espontáneas, como si hubiesen sido golpeadas las personas, por la retención de sodio y de agua, que ya les expliqué el mecanismo, 4 mecanismos que terminan reteniendo sodio y agua, por la angiotensina 2, va a producir edema e hipertensión arterial. Además, la eliminación de potasio va a producir alcalosis hipocalémica. Va a haber un incremento de la destrucción de las proteínas, es decir, un incremento del catabolismo proteico. Esto va a conllevar a adelgazamiento de la piel y del cabello, que aparezcan estrías abdominales, sobre todo en el inicio de los muslos y el abdomen. Son de color rojo vinoso porque la piel es tan delgada que se traslucen los vasos. Va a haber debilidad muscular con un abdomen péndulo. Va a producirse depresión en la persona y psicosis. Todo eso que les digo he tenido la oportunidad de ver en personas que utilizan corticoides exógenos. Aumento en la producción de andrógenos. Esto se ve, queridos alumnos, cuando el origen es hipofisario. En la enfermedad de Cushing yo voy a producir grandes cantidades de ACTH. Y ustedes recuerden que la madre del ACTH es el PONC, la propiomelanocortina. Entonces, al tener grandes cantidades de ACTH, no se liberan sola la ACTH, también se libera la MSH. Y la melanoestimulante va a hacer que un paciente con exceso de producción de ACTH tenga la piel, los nudillos sobre todo y las mucosas hiperpigmentadas. Entonces, yo les dije también que el exceso de cortisol, escuchen, la ACTH va a producir niveles altos de cortisol, pero la ACTH en forma crónica, ¿sobre qué capa también actuaba? Sobre la reticular. Y van a haber excesos de hormonas sexuales. Y yo les he dicho que en la suprarrenal predominan los andrógenos. La androstenediona es una hormona básicamente masculina que tiene sus receptores para androstenediona, pero la androstenediona, por las hormonas, por las enzimas que les he mencionado, terminan convirtiéndose finalmente en dihidrotestosterona y en estrógenos, pero su precursor inmediato es la androstenediona. Entonces, si yo voy a tener un incremento de ACTH por un tumor en la hipófisis, yo voy a tener elevación de cortisol porque esa ACTH va a actuar sobre mi fascicular, pero también va a actuar sobre mi reticular y yo voy a tener más producción de hormonas masculinas. Es así que va a haber acné, aumento del vello facial y virilización que se va a objetivar en la mujer.
Como ustedes son súper inteligentes, me tomo el tiempo para explicarles el origen, porque si no puedo decirles acné, virilización, pero no, prefiero indicarles o explicarles el porqué. Va a haber hiperpigmentación, ya les expliqué también por qué, ACTH, POM, LCH, cambios menstruales, aumento de la acidez gástrica y conlleva la aparición de úlceras, aumento de la gluconeogénesis. Recordemos que el cortisol utiliza a los aminoácidos para producir glucosa. Y si yo tengo, además de gluconeogénesis incrementada, resistencia a la insulina y no puedo meter la glucosa dentro de la célula, voy a tener una mayor predisposición a la aparición de diabetes. Hay un incremento en la pérdida de calcio, por eso las personas con hipercortisolismo van a presentar osteoporosis y va a estar alterada la inmunidad, va a estar alterada. Y eso se puede evidenciar en la dificultad para la cicatrización de las heridas y también estos pacientes con cortisol elevado, los que usan, por ejemplo, todo el tiempo corticoides por el asma, van a tener infecciones de todo tipo. Hablemos ahora de la reticular. La capa reticular es la que representa el 10% de la corteza y es la que está pegada hacia la médula. Produce los esteroides sexuales. Especialmente, ya les dije, andrógenos. Lo que pasa es que mediante determinadas enzimas se van a convertir en hormonas sexuales femeninas. Pero la madre de estas, en las suprarrenales, su origen es masculino. Empecemos por la dehidroepiandrosterona. Es una prohormona. ¿Por qué es una prohormona? Porque es la madre de la androstenediona y esta a su vez de la testosterona y del estrógeno. En general de los estrógenos. Acá les he puesto el ejemplo del estrógeno. El precursor de andrógenos y estrógenos es también producido por los testículos y los ovarios y el cerebro. Esto es importantísimo. Por eso en la actualidad, queridos alumnos, se suele dar en los Estados Unidos dehidroepiandrosterona por vía oral, porque se dice que mejora el ánimo y estimula el deseo sexual en la mujer. Recordemos que el deseo sexual no está dado por los estrógenos, sino por los andrógenos. Actúa sobre el receptor de andrógenos directamente, o sea, la dehidroepi actúa directamente o a través de sus metabolitos. ¿Y cuáles son estos dos? La androstenediol y la androstenediona o androstendiona, que puede sufrir una mayor conversión hasta producir testosterona y estrógeno. La dehidroepiandrosterona es un potente agonista del receptor sigma 1, por lo que también es considerado un neuroesteroide. Esta dehidroepi tiene su parte sulfatada. Entonces, la conversión de dehidroepiandrosterona a su éster sulfatado es reversible. Esta conversión está catalizada por la enzima sulfotransferasa, que se encuentra en esta suprarrenal que están viendo en la imagen, también se encuentra en el hígado y en el intestino delgado. Por eso es que actualmente hay pastillas de dehidroepiandrosterona. Ya les dije que tiene que ver con el deseo sexual, el estado de ánimo, ayuda a la depresión. Y justo en estos lugares, donde ingresa por vía oral, en estos lugares se encuentra la enzima, la sulfotransferasa, que va a permitir su conversión, porque en estas zonas, repito, se encuentran su enzima. En la sangre, la mayoría de dehidroepi se encuentra sulfatada. Los niveles de su porción sulfatada son 300 veces superiores a la dehidroepiandrosterona libre o no sulfatada. La ingestión de dehidroepiandrosterona oral se convierte en su sulfato al pasar a través de los intestinos y el hígado. Recuerden que es un proceso reversible. Los niveles de dehidroepiandrosterona alcanzan su pico en la madrugada. Esta es la forma libre. En cambio, la parte sulfatada no muestra variación. Por lo tanto, la medida de su parte sulfatada es preferible a la de su forma libre, ya que sus niveles son más estables. Entonces, si quieren saber la cantidad de dehidroepi que tiene esa persona, mejor le miden su parte sulfatada. Se postula que la dehidroepi es eficaz contra el envejecimiento y como estimulante sexual.
La secreción de dehidroepi y su éster sulfatado van disminuyendo con la edad. Por eso es que, repito, en los Estados Unidos hay pastillas bioral que se dan a las mujeres para que despierten nuevamente el apetito sexual. Funciones de la androstenediona. La androstenediona tiene que ver con la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes del inicio de la primera regla. En las mujeres en edad adulta ejercen una función anabólica. ¿Qué significa anabólica? Ya saben ustedes, guarda, almacena especialmente proteínas. Y en las mujeres que ya no reglan, las posmenopáusicas, menopausia, la última regla en la vida de una mujer, constituyen una fuente de estrógenos, especialmente de estrona. Y cuanto más gordita la paciente, más tejido graso y más aromatización hacia estrona. Los andrógenos adrenales son precursores de la testosterona, y de la dihidrotestosterona, que es la parte activa. Por ejemplo, hay chicos y chicas que tienen tanta cantidad de 5-alfa reductasa que tienen mucho acné, demasiada hormona masculina, demasiada dihidrotestosterona. Y hay medicamentos en el mercado que bloquean esta 5-alfa reductasa y disminuye el acné en las adolescentes, sobre todo, y en los adolescentes varones. En varones, la conversión de la androstenediona, aquí está, a testosterona, representa solo el 5% de la producción de testosterona. La androstenediona, como les mencioné, se aromatiza estrógenos en el tejido adiposo, hígado, riñón y núcleos específicos del hipotálamo. ¡Qué interesante! Por eso que también se dice que actúa como antidepresivo y también actúa como un estimulante sexual. Cuanto más gordita la paciente, la aromatización va a ser mayor. El grado de aromatización está influenciado entonces por la edad de la paciente. Cuanto más viejita, menos aromatización. El sexo y el peso. Cuanto más gordita, más aromatización. Muy bien, vamos a resumir hasta acá. ¿Qué significa córtica? ¿Cuántos metabolitos activos hay en la actualidad de la corteza? Hay muchos, pero ¿cuántos hay activos? 40. Lo dije en la primera diapositiva. 40. ¿Cuántos? ¿Cuántos, chicos? 40. ¿Cuántos? 40. Ajá, 40. Las hormonas esteroideas, ¿de qué anillo derivan? Ciclopentano, ferandreno, también llamado esterano o gonano. La corteza, en general, la glándula suprarrenal, ¿por quién está irrigada? Muy bien, por la aorta y por las venas principales. ¿Y quién irriga la médula? ¿De dónde vienen las ramas que van hacia la médula? ¿De dónde vienen, chicos? De la corteza. La corteza suprarrenal está dividida en 3 zonas o subcapas. ¿Cómo se llaman? En el orden, ¿no? Glomerular, fascicular y reticular, de afuera hacia adentro. La reticular está pegada hacia ¿qué capa? La médula suprarrenal, que ahorita vamos a hablar de esa parte. Muy bien. La glomerular, dígamelo de esta manera para hacerlo más rápido. Glomerular, fascicular, reticular. Dígame los porcentajes. 15, 75, 10. 15, 75 y 10. ¿Qué produce la glomerular? No, mi amor, la glomerular. ¿Qué produce la glomerular? Los mineralocorticoides. A la cabeza la aldosterona. La fascicular, ¿qué produce? Los glucocorticoides. A la cabeza el cortisol. La reticular produce los esteroides sexuales. Especialmente femeninos o masculinos. Masculinos. Entonces los andrógenos, ¿no? Esteroideos o andrógenos de las suprarrenales, que por varios procesos va a convertirse
a dihidrotestosterona o estrógenos. Muy bien. Con relación a las características de esta capa, ¿cuál es la que es rica en lípidos? La fascicular, incluso la más amplia. ¿Cuál de ellas está estimulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La glomerular. ¿Quién produce renina? El aparato yuxtaglomerular que está en el riñón. ¿Y cuál es el principal estímulo para que se produzca renina? La hipovolemia o hipoperfusión, o busquen el sinónimo que quieran para que se acuerden. Pérdida de sangre. Si me pongo el ejemplo de pérdida de sangre, ¿qué mejor ejemplo que perder sangre? Hipovolemia, o sea, no tenemos pierna. Muy bien, una vez que se produce renina, ¿qué va a hacer la renina? ¿Qué va a convertir? El angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Y dónde se produce la angiotensina 1? ¿En el hígado? No. ¿Dónde se produce la angiotensina 1? Pulmón. ¿Se los he dicho? No. No se los he dicho. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? Hígado. Muy bien. Y el angiotensinógeno se va a convertir ¿en qué? ¿En qué se convierte el angiotensinógeno? En angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte ¿a qué? Angiotensina 2. ¿Por acción de quién? ECA. De la ECA. Perfecto. Que se produce principalmente ¿en dónde? Pulmón. En el pulmón. A ver, en forma neta, ¿qué va a hacer la angiotensina 2? Ya sabemos que va a actuar ¿sobre qué zona? La glomerular. ¿Y la glomerular qué va a producir? La aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? Presión. Va a actuar sobre el riñón, haciendo ¿qué cosa? ¿Qué se va a reabsorber? Agua, ¿qué más? Sodio, cloro. ¿Y qué se va a perder en abundancia? Potasio. Entonces, si yo tengo un tumor en la glomerular que produce grandes cantidades de aldosterona, yo voy a tener un paciente con qué cuadro? Hipertenso, con edemas, ¿qué más? Pero sobre todo hipertenso, ya. ¿Qué más? ¿Cómo va a estar la renina en este paciente? Muy bien, suprimida, excelente. ¿Y cómo va a estar el potasio? Muy bien, hipocalemia, va a estar disminuido. Ya. Entonces, la angiotensina 2 también actúa directamente sobre el riñón, de la misma forma que lo acaba de hacer la aldosterona. También activa el sistema simpático y también actúa sobre las arteriolas. ¿Qué va a suceder en las arteriolas? Vasoconstricción. ¿Y qué va a hacer sobre la neurohipófisis, hipófisis posterior? ¿Qué se va a secretar? Muy bien, la hormona antidiurética o ADH o vasopresina, son sinónimos. ¿Y qué va a hacer la hormona antidiurética? ¿Qué va a hacer? Va a evitar la pérdida ¿de qué? Agua. De agua. Todos los pasos que les he mencionado, ¿qué van a producir finalmente? ¿El incremento de qué? Presión. De la volemia. Van a incrementar el volumen. Al incrementar el volumen estamos incrementando la presión arterial. Y eso va a ser un estímulo sobre el aparato yuxtaglomerular, que ya va a estar perfundido. ¿Y qué va a suceder con el aparato yuxtaglomerular una vez que le llega sangre? ¿Qué va a disminuir? La renina. ¿La secreción de qué? Renina. De renina. Bueno, si tuviésemos seminario, le pongo 20 a todos. Bravo. Ok. El último repaso de esta última parte. Con relación a la reticular, porque el profesor creo que ya lo aprendieron bien, ¿no? Glucocorticoides, osteoporosis, psicosis. Esa parte está sencilla, o les repaso. No, está bien. La paso y me voy a reticular nomás. ¿Sí? Ya. ¿Repasas? Ya. La fascicular, 75% produce glucocorticoides, a la cabeza el cortisol. Ritmo circadiano del cortisol. 6 de la mañana, ¿el pico más alto o más bajo? Más alto. ¿Y el más bajo? 4 de la tarde. ¿En quiénes está alterado este ciclo circadiano? Este ritmo circadiano, ¿en quiénes? En los que usan corticoides por largo tiempo, crónicamente. ¿En quiénes, por ejemplo? Asmáticos, lupus, trasplantados y otras enfermedades que van a requerir el uso crónico de corticoides. Muy bien. ¿Cómo
circula el cortisol? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significa CBG? Globulina transportadora de cortisol. ¿Qué cantidad está unida a esta globulina de cortisol? ¿Cuánto? 75%. ¿Cuánto circula libre el cortisol? 10. ¿Cuánto circula libre? 10. 10%. ¿Quién? El 15%. Los glucocorticoides en general, el cortisol endógeno, va a ir unido a esta CBG. ¿Quién más, como excepción de los exógenos? La prednisolona. Porque todos los sintéticos o exógenos van unidos ¿a quién? A la albúmina. ¿Quiénes más van unidos a la albúmina? Hay dos esteroides sexuales que van unidos a la albúmina. La de hidroepiandrosterona y la androstenediona, también conocido como androstenediona o A4. ¿Listo? La conversión de androstenediona a estrógeno, ¿dónde se va a producir? ¿Dónde se produce? Imagínense que yo soy una señora muy gordita. En el tejido graso preferentemente, también se va a producir en otras zonas, pero sobre todo en el tejido graso. ¿Y qué vamos a obtener? ¿Qué tipo de estrógeno? ¿Cuál es el estrógeno que más se va a encontrar en una gordita? La estrona. Muy bien. ¿Alguien recuerda el nombre de la enzima que está alterada y que va a producir la ausencia de esta, que se desvíe la vía del cortisol hacia la vía de los esteroides sexuales? La 21 hidroxilasa. El déficit de la 21 hidroxilasa va a producir hiperplasia suprarrenal congénita. Y ese bebé, si es mujer, van a nacer con ambigüedad sexual. Listo. Vamos a continuar. Para concluir con la clase, vamos a hablar de la médula suprarrenal, que se encuentra inmediatamente después de la reticular. Allí se van a sintetizar las catecolaminas, que son un grupo de sustancias producidas principalmente, fíjense por favor, en las células cromafines de la médula adrenal, y en esta zona ejercen su función hormonal. Pero también se van a producir en las fibras postganglionares del sistema nervioso central. Aquí, en estas fibras postganglionares, actúan como neurotransmisores. Repito, las catecolaminas se producen en estas dos zonas. En la médula tienen una acción hormonal y en las fibras postganglionares actúan como neurotransmisores. Las catecolaminas incluyen a la dopamina, que es su precursora, y a su vez la tirosina es precursora de la dopamina, a la noradrenalina y adrenalina. Ya no les leo, chicos, se los he puesto en el audio, pero recuerden que el sinónimo de noradrenalina es norepinefrina y de adrenalina es epinefrina. Son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina, que se usa como fuente en las neuronas catecolaminérgicas por acción de la tirosina hidroxilasa. Esta enzima va a hacer que la tirosina se convierta en dopamina y estas dos enzimas subsiguientes en norepinefrina y epinefrina. Contiene un grupo catecol y un grupo amino, de allí su nombre, catecolamina. Esto se lo puse a propósito porque dije, como mis chicos son casi sabios, para recordar. El sistema nervioso se divide en central y periférico. El periférico se divide en somático y autonómico, y el autonómico en simpático y parasimpático. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué me puse solo profesora? Para que entiendan qué es lo que sucede con estas catecolaminas, que son la excepción a la regla. El sistema nervioso central
está conformado por estructuras que se encuentran o que están conformadas por el cerebro y la médula espinal. Este cerebro y esta médula espinal están situadas en el cráneo y en el conducto raquídeo respectivamente. El periférico son todos los axones aferentes y eferentes del sistema nervioso central y las neuronas localizadas por fuera del cráneo y por fuera del conducto raquídeo. El periférico se divide en somático y autonómico. El somático es voluntario, inerva exclusivamente al músculo esquelético. Sus axones emergen del central y siguen sin interrumpir hasta hacer sinapsis en las uniones neuromusculares. El autonómico, que es el que nos compete, que es periférico, es involuntario, controla las funciones viscerales del cuerpo. Imagínense ahorita un sismo, pobrecillos, liberan catecolaminas a pastos, y eso es ajeno a ustedes. Es más, ni siquiera sabían que iba a haber un sismo. Entonces, el autonómico es involuntario, controla las funciones viscerales. Este se activa principalmente por centros que se localizan en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. Interesante ese hipotálamo. El autonómico que les acabo de hablar se subdivide en simpático y parasimpático. Suelen ser los dos, o suelen tener los dos respuestas opuestas. Hay excepciones que ahora les voy a mencionar. El simpático y parasimpático tiene bases anatómicas y funcionales diferentes, pero ambos sistemas consisten en fibras preganglionares mielinizadas, las cuales hacen conexiones sinápticas con fibras postganglionares no mielinizadas, las cuales inervan a los órganos efectores. Esto es lo común, pero ahora van a ver la excepción dentro de 2 minutos. Las sinapsis ocurren usualmente en lugares denominados ganglios. Acuérdense de ganglios celíacos, que ahorita les voy a hablar. La mayor parte de los órganos son inervados por fibras provenientes de ambos sistemas. Preganglionares, que son las mielinizadas, y postganglionares, no mielinizadas, tienen que unirse, se llama sinapsis. La unión ocurre en lugares llamados ganglios. Resulta que las fibras preganglionares que van a terminar en las suprarrenales no hacen la famosa sinapsis. Las fibras preganglionares que se originan en la parte inferior de la médula espinal dorsal llegan a través del nervio esplásmico menor hasta el ganglio celíaco, pero no hacen sinapsis en él. Este nervio esplásmico menor, sus fibras, se van directamente hacia las suprarrenales, hacia la médula espinal. Llegan a las células cromafines, que ya contienen vesículas que almacenan adrenalina y noradrenalina. En respuesta a un estímulo que puede ser, chicos, les cuento que dentro de 1 minuto les voy a tomar un examen, obviamente que van a producir grandes cantidades de catecolaminas, pero es una broma. Entonces, en respuesta a un estímulo, la adrenalina se segrega a la sangre y se distribuye a través del torrente circulatorio. ¿Y cómo podemos objetivar esto? Le tomo el pulso a Juanita, la pobre estaba feliz en 70 por minuto y acaba de subirle a 100. Se une esta adrenalina, se une a receptores adrenérgicos que se encuentran en la membrana de células efectoras que se ubican en los hepatocitos, adipocitos y las células sanguíneas. La unión de las catecolaminas a su receptor gatilla los eventos que llevan a la respuesta. Hoy les he puesto un mini resumen de los receptores de la respuesta según el receptor. Un mini resumen, porque si les pongo la lista completa, créanme que es tan larga y no tendría razón de ser. Porque estos receptores actúan, esta respuesta de los receptores actúan en el mismo momento. Entonces yo no puedo decir cuál está inhibida o cuál no, porque sencillamente al liberarse las catecolaminas se van a colocar en sus respectivos receptores. La adrenalina
La formación de la adrenalina se realiza a partir de la noradrenalina, utilizando la ruta común que usan todas las catecolaminas. Su biosíntesis se encuentra exclusivamente controlada por el sistema nervioso central. Sin embargo, se ha reportado la biosíntesis en linfocitos periféricos. La adrenalina es el activador más potente de los receptores alfa. Hay alfa y beta. Ahora les voy a hacer un cuadrito. La adrenalina es 2 a 10 veces más activa que la noradrenalina. En otras palabras, es 2 a 10 veces más potente. Por eso en una parada cardíaca se suele inyectar directamente en el músculo cardíaco adrenalina. La noradrenalina difiere de la adrenalina por la ausencia de un grupo metil. Funciona la noradrenalina como un vasoconstrictor periférico, es decir, una acción alfa-adrenérgica, pero no aumenta el gasto cardíaco. También actúa la noradrenalina como un estimulador inotrópico positivo del corazón y dilatador de las arterias coronarias. Esta es una acción beta-adrenérgica. Generalmente los receptores alfa y beta son antagonistas. Acá les estoy colocando algunos ejemplos. No les voy a poner más porque no les pienso tomar más tampoco. Respuesta alfa. Por lo general, la respuesta alfa es excitatoria del músculo liso, excepto en el intestino, donde causa relajación del músculo liso. Inhibe la lipólisis e induce liberación de insulina. Esa es la respuesta alfa. Respuesta beta. Va a depender si es receptor tipo 1 o 2. Beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca. Imagínense en este momento, no sé, ahí suena la alarma, incendio, pero su frecuencia cardíaca, que está en 70, porque son tan jóvenes, o 68, termina siendo más de 100. Entonces, la respuesta beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, la contracción del corazón y la velocidad de conducción cardíaca. Por eso les he subrayado, porque estas dos cosas, en suma, si quieren utilizar una sola palabra, respuesta beta 1 es un incremento de la frecuencia cardíaca. Si ustedes están sentados, se pueden tomar del cuello, se pueden tomar de la zona radial. También aumenta la lipólisis. La respuesta beta 2, relajación del músculo liso a nivel del bronquio y a nivel vascular, lo estoy especificando. La respuesta beta 2 estimula la glicogenólisis. Recuerden que la glucosa se guardaba en el hígado en forma de glucógeno. Entonces este es liberado, es lisado. La gluconeogénesis, para que se forme glucosa a partir de aminoácidos. Y también induce la liberación de insulina. Repito, solamente lo que les estoy colocando acá se me ocurriría tomarles. No les voy a tomar más porque es una lista de por lo menos 100 funciones. En resumen, la glándula suprarrenal está conformada por la corteza y la médula. La corteza tiene 3 zonas: glomerular, fascicular y reticular. La médula, la que está pegada a la reticular, contiene las células cromafines que van a producir las catecolaminas. El propulsor inicial es la tirosina. Por la tirosina hidroxilasa pasa a dopamina y luego a las otras dos. La adrenalina suele ser 2 a 10 veces más potente que la noradrenalina. Gracias. Nosotros hemos hecho una revisión de toda la parte de fisiología, de endocrinología, que me he permitido hacer con ustedes, porque los he visto chicos muy atentos y aparte de inteligentes. Y aquí les voy a mencionar algo que ya hemos aprendido en una de las clases, y que aquí lo vamos a unir. Cuando una persona tiene un estrés intenso, agudo, está manejando su auto o está yendo en su combi y choca, inmediatamente el sistema nervioso simpático se va a activar y va a actuar directamente sobre la médula. La médula va a liberar las catecolaminas. Las catecolaminas principalmente van a favorecer la glucogenólisis. Ojo,
Les estoy colocando aquí lo más común, la glucogenólisis, porque también tiene que ver con la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Pero sobre todo cuando uno está súper estresado, agudo, es un estrés agudo, no crónico, porque el crónico ahorita se los explico, es agudo, inmediatamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, hasta se les puede soltar el estómago, entre comillas. O sea, la persona sufre un estrés intenso. Entonces, la liberación de catecolaminas va a hacer que el hígado libere glucosa, que se guardaba en forma de glucógeno. Esto se llama glucogenólisis. Imagínense ustedes, queridos alumnos, que es un paciente que era gordito, bonachón, que todavía no había sido diagnosticado de diabetes, pero un sismo, un terremoto puede hacer que una persona que ya estaba a punto de hacer la enfermedad finalmente termine siendo diabético. Cuando uno está estresado, un estrés agudo, no solamente se activa el sistema simpático. ¿Qué más produce el estrés sobre el hipotálamo? ¿Qué libera el hipotálamo? CRH. La CRH actúa sobre la adenohipófisis. ¿Y qué se secreta? La ACTH. ¿Y la ACTH sobre qué va a actuar? ¿Sobre qué capa? ¿Sobre qué zona? La fascicular. ¿Y qué se va a liberar? Cortisol. Y se libera cortisol en grandes cantidades. Entonces, el cortisol va a favorecer la neoglucogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Si nosotros sumamos, queridos alumnos, la glucogenólisis más glucosa en sangre, la gluconeogénesis más glucosa en sangre, y encima el cortisol no solamente favorece la neoglucogénesis, sino que ¿qué hace con los receptores de la insulina? Disminuye la sensibilidad. Muy bien. Entonces, ni siquiera deja entrar a esta nueva glucosa que ha formado a partir de aminoácidos, ni siquiera la deja entrar dentro de la célula. El efecto neto de la glucogenólisis y de la neoglucogénesis me va a producir hiperglicemia. Y la hiperglicemia me puede conducir al debut de diabetes tipo 2. Y si yo ya soy diabético, va a descompensarme. Así esté tomando mi medicación y esté haciendo mi dieta, igual, por estrés, yo voy a tener siempre las glucosas elevadas. Imagínense una persona diabética que tenga problemas en su trabajo, que tenga problemas en su hogar, pobrecillo ese paciente, porque permanentemente va a activar su sistema nervioso simpático, catecolaminas, va a estimular su hipotálamo, cortisol, y siempre va a estar liberando glucosa y formando glucosa e inhibiendo la utilización de la glucosa. ¿Entendieron esa parte? Es importante que lo entiendan porque el estrés desencadena muchas enfermedades y una de ellas es la diabetes. Ha sido un placer enseñarles, espero que salga muy bien en su examen. Gracias.